Que Dios les bendiga. ¿Cuántas mujeres están esta mañana en este lugar tan hermoso? Levante su mano. Amén. Las mujeres somos, como dice Edo, muy importantes en nuestras familias. Pero antes de compartir, quiero que oremos. Estoy nerviosa, así como el día que Juan Diego predicó y estaba yo sentada, él no tenía nada de nervios. Yo creo que la nerviosa era la mamá, ¿verdad? Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú amas las familias. Gracias porque fue tu idea vivir en familia. Gracias porque nos hiciste seres sociales. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das esta mañana de reunirnos en esta iglesia tan linda. Pero somos nosotros, las personas, los que hacemos más hermosa esta iglesia. Y tú en nosotros eres el que todavía la hace más hermosa. Gracias por esta mañana. Ponemos esta palabra delante de ti y que seas tú el que hable, Espíritu Santo, y no yo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el tema de esta enseñanza es funcional versus disfuncional. Y ya usted sabe por dónde voy sobre el tema de que a veces escuchamos un término de familia funcional o escuchamos el contrario, familia disfuncional. Quiero leer la palabra y empezar con un versículo en Marcos 3:25 y dice: si una familia está dividida contra sí misma, esa familia, diga conmigo, no puede mantenerse en pie. Vamos a recordar este versículo a lo largo del mensaje, porque ¿cuántos nos hemos peleado en la familia? Levante la mano, ¿verdad? Muchos de nosotros nos hemos peleado en la familia y la Biblia es impresionantemente hermosa porque la Biblia no nos oculta esos pleitos o esos conflictos o esa disfuncionalidad que ocurre también o que ocurrió en las familias de la Biblia. Y es hermoso porque hay hombres y mujeres registrados en la palabra de Dios que fueron usados por Dios, pero también tenían sus dinámicas disfuncionales, como muchos de nosotros. Y quiero decirte que el papá de David, por ejemplo, para mencionar una de las historias bíblicas, el padre de David, cuando el profeta iba a ungir a ese nuevo rey de Israel, llama a todos los hermanos, a todos los hijos, y dejó a quién por fuera, a David. Imagínense que un padre esté dejando de lado, desconsiderando a uno de los hijos, pero sí iba a cuidar las ovejas, sí iba a hacer el trabajo que nadie quería, pero el mismo papá estaba dejando de lado a uno de sus hijos, no lo consideraba como una opción para que fuera o asumiera funciones de liderazgo y menos de ser un rey. Otro ejemplo en la Biblia, el mismo David, más adelante cuando él tiene sus hijos, uno de sus hijos se llama Absalón, y quiero que vean en la palabra de Dios en Samuel, dice así: entonces David le dijo a todos los asistentes y consejeros que estaban con él en Jerusalén: vámonos de aquí, pues de lo contrario ya no podremos escapar. En cualquier momento Absalón va a atacar la ciudad y nos matará. Absalón era uno de los hijos de David que estaba planeando usurpar el lugar de su padre David. Él quería ser el que ocupara el lugar de rey. Así que, ¿qué más disfuncionalidad que un hijo que quiere matar a un padre? Eso también lo hemos visto en películas. Me acuerdo ahorita, creo que en Star Wars también hay unas escenas al final donde el hijo quiere matar al padre. Quiero decirle que no podemos normalizar la disfuncionalidad. Rebeca e Isaac es otro ejemplo bíblico, donde Rebeca fue la esposa que Dios mismo le dio a Isaac. Fue Dios mismo que la escogió para él. Y dice que tuvieron dos hijos que eran como gemelos o mellizos, pero uno era lampiño y el otro peludo. Peludo quiere decir que tiene mucho vello en su cuerpo.
Uno era cazador y era Esaú, el que le gustaba salir, ir con su papá, cazar, traer la comida. Pero había otro que era el que estaba pegadito a la mamá, era el que le gustaba cocinar, le gustaba quedarse en casa. Y ellos, cada uno empezó de los padres a tener una preferencia por uno de los hijos. Hasta que llega un momento que el padre Isaac ya es adulto mayor, ya va a descansar, y él decide darle la bendición y la primogenitura a su hijo mayor, como era costumbre en los patriarcas en Israel. Así que le dice a su hijo Esaú: prepárame una comida porque yo te voy a dar la bendición. Y justamente Rebeca escucha eso y se adelanta, y ella empieza a decirle a Jacob lo que tiene que hacer para robar la primogenitura de su hermano. ¿Qué vemos acá? No solo vemos una preferencia entre hijos, tal vez por las funciones que hacían, porque pasaban más tiempo con uno y con el otro, sino que lo que vemos aquí también es que la mamá está haciendo una alianza con uno de los hijos. Y lo que la palabra de Dios nos enseña es que nosotros debemos ser uno con nuestro esposo, no con los hijos, sino ser uno con el esposo. Y esto le trajo problemas a Jacob y le trajo problemas a Esaú, porque después hay una historia más adelante en Génesis donde se pelean, donde se quieren matar el uno al otro, uno de ellos huye. Así que esto es un ejemplo bíblico también de una disfuncionalidad que encontramos en la palabra de Dios. Y quiero centrarme en una de las disfuncionalidades también que registra la palabra, y es acerca de la reina Esther. Esther, antes de ser reina, fue una mujer que perdió a su papá y a su mamá. Pierde ambos padres. No sabemos o no se registra en qué momento perdió sus papás, pero no solo eso le pasa a Esther, sino que también Esther es llevada cautiva, o sea, es esclava de Nabucodonosor, cuando se lleva a todo el pueblo de Israel, o a los mejores, a su lugar. Y dice algo que quiero antes de entrar en Esther, es que la familia, como le decía al principio, es una idea de Dios. Y lo más hermoso es que la Biblia no nos oculta la disfuncionalidad ni lo poco saludable que vivimos las familias. Por eso, como la familia es idea de Dios y nació en el corazón de Dios, por eso también es blanco del enemigo. Y por esa razón el enemigo hace estrategias, nos pone cosas para seducirnos, nos pone cosas para distraernos, porque la familia es el blanco del enemigo. Y quiero decirte que yo esta mañana y esta semana, desde que Edo me dijo que iba a compartir, que me pongo nerviosa, pero oro al Señor y he estado orando para que nuestras familias sean sanas por el Espíritu Santo, y que sea el lugar más seguro donde usted y yo como padres podamos estar, y que sea el lugar más seguro para nuestros hijos también, porque estamos en un tiempo de mucha maldad, estamos en un tiempo de mucha distracción, de muchas cosas que se nos acercan, pero sabemos quién ya nos dio la victoria, quién ya venció sobre esa cruz, quién ya venció sobre el enemigo. Sí tenemos la victoria en Jesús. Todos nosotros que estamos aquí, un día fuimos bebés. Todos los que estamos aquí, un día fuimos muy pequeñitos. Todos venimos de un papá, de una mujer y de un hombre. Todos, sin excepción. Indistintamente su papá se haya ido o se haya quedado, o indistintamente su mamá se haya ido o se haya quedado. Quiero contarles acerca de mí, mis padres, un hombre y una mujer muy valientes. Mi mamá fue mamá soltera siendo joven. Mi mamá queda embarazada y de ese embarazo salgo yo. Así que mi mamá siendo joven, que no conocía a Jesús, y mi papá, a los 7 años empiezo a compartir con él directamente y a formar una familia con mi papá, que me dio su apellido, y no solo me dio su apellido, sino que también me dio su corazón. Y quiero decirles que desde ese momento
empecé a tener una familia, porque por 7 años estuve a cargo de mis tíos, de una tía que era la hermana mayor de mi mamá. Así que todos los que estamos aquí heredamos una genética de su papá y una genética de su mamá. Heredamos los rasgos de personalidad, los rasgos físicos, el color de ojos, el color de piel, la estatura, hasta el peso. Heredamos hasta enfermedades. Así que eso es lo que dice la ciencia. Pero la palabra de Dios también me dice a mí que hay no solo una transmisión física o genética, sino que también la Biblia nos enseña que tenemos una transmisión espiritual. Una transmisión que no es solo genética, sino también espiritual. Y usted y yo hemos escuchado esos típicos refranes que dice: de tal palo, hijo de tigre. Exacto. Y esos refranes lo que ilustra es la herencia de cómo se parece a su papá, de cómo se parece a su mamá. Es una ilustración para ver cómo heredamos y cómo ilustra las generaciones. Y Dios es el que más interesado está en tus hijos y en tus generaciones. El pueblo de Israel también tenía un refrán, y lo voy a leer en Ezequiel 18 del 1 al 3 en la Reina Valera. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué les leo esto? Esto no es una sentencia, esto es un principio bíblico. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros peca con los ojos del abuelito. Y eso escuchaba a un pastor decirlo y yo lo agarré. Ninguno de nosotros peca con las manos del papá, ¿cierto? Y aquí se refiere que cuando dice el que peca morirá, y no se refiere tal vez a una muerte física, sino se refiere a una muerte espiritual, donde estamos juntitos con Dios cuando lo aceptamos, lo amamos, le conocemos. Pero cuando le damos espacio al pecado en nuestra vida, por cosas que usted y yo hacemos con los ojos, con las manos, con el corazón, empezamos nosotros a separarnos de Dios. Él siempre permanece en el mismo lugar, pero el que se separa es usted y yo cuando pecamos. Y este espacio se llama separación, distanciamiento. Y ese espacio entre Dios y yo trae un montón de consecuencias dolorosas. Entonces, es importante que llevemos como principio de vida el arrepentimiento diariamente en nuestro corazón. Esa es la llave que nos va a reconciliar con Dios nuevamente. Es el arrepentimiento genuino de nuestro corazón, donde le pedimos perdón a Dios por los pecados, por las cosas que hemos permitido en nuestras vidas y lo que hemos permitido y modelado a nuestra familia, lo que hemos permitido y modelado a nuestros hijos. Quiero decirte en esta mañana, iglesia, que las familias son muy importantes para Dios. Son diseño de Dios. Y yo creo que leamos un ejemplo en la Biblia de una familia que funciona bien, y voy a centrarme, como lo dije al principio, en Esther. Y quiero leer Esther capítulo 2, versos 5 al 7. Dice la palabra, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: por esos días, en la fortaleza de Susa, había un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair. Pertenecía a la tribu de Benjamín y era descendiente de Cis y de Simei. Vean qué importantes son las familias para Dios, que las genealogías de Mardoqueo están aquí escritas.
verso 6 dice: su familia había estado entre los que junto con Joaquín, rey de Judá, fueron desterrados de Jerusalén y llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Mardoqueo tenía una prima joven muy hermosa y atractiva que se llamaba Hadasa, a la cual también le decían Esther. Cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo la adoptó, la integró a su familia y la crió como su propia hija. Si vemos la definición de lo que es una familia funcional es donde todos los miembros, indistintamente de cuántos son, si es uno, si es dos, si son tres, indistintamente de cuántos miembros son, se aman, se respetan, se honran mutuamente. Y tener ambos padres no garantiza que tengamos una familia funcional. Tener papá, mamá e hijos no nos da la garantía para asegurar que yo tengo una familia funcional. Ser pastores tampoco nos da la garantía de tener una familia funcional. Veamos la palabra. Hay familias funcionales que estaban formadas por los padres, lo que les expliqué, pero veamos la palabra donde Mardoqueo, siendo tío, siendo primo, y después se vuelve la figura paterna, la figura de autoridad para Esther. Y quiero decirles que hay otro ejemplo impresionante, y es Timoteo, cuando la Biblia habla y dice del ejemplo de una familia uniparental, cuando dice que Timoteo heredó su fe no fingida de su mamá Eunice y su abuela Loida. Ahí no se menciona ningún papá, no se menciona ningún hombre, dice que él tiene esa fe no fingida de parte de su mamá y de su abuelita. Así que tener ambos padres no nos garantiza tener una familia funcional. Cuando en una familia está Dios, será una familia que funcione bien sin importar quién o qué falte. Porque hay uno que nunca te va a dejar y hay uno que nunca te va a abandonar. Y la verdadera plenitud viene cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y Él es el que nos llena en todo. Amén. Le puede dar la gloria a Dios, porque Él es el único que nos puede llenar en todo. Así es, la verdadera plenitud viene cuando aceptamos a Jesús. Es importante aclarar que no hay familia perfecta. La mayoría de familias tenemos alguna dinámica disfuncional. Hay algo en nosotros que siempre tenemos que entregarle al Señor diariamente. Por eso les hablaba al inicio acerca del pecado, porque no peco con las manos de mi abuelito ni con los ojos de mi papá, lo hago yo. Y diariamente tengo que ir delante de Jesús, delante de la cruz y pedir perdón. Y quiero decirte que lo que les decía al principio, Dios permitió que por 7 años yo fuera criada por mis tíos. Ellos valientemente asumieron tener ese rol de padres para mí durante mi niñez. ¿Y por qué te cuento esto? Porque Dios está interesado en tus hijos. Yo no sé si usted en algún momento tuvo que permitir que los criara la abuelita, que los criara la tía, que los criara un tío o la guardería. No sé, pero a veces eso genera mucha culpa en los padres. No sé cómo te tocó, no sé cuál es tu historia, pero Dios está interesado en tus hijos y Él tiene un plan para cada uno de ellos, indistintamente de cómo nacieron o cómo fue su historia de vida. Vamos a la palabra Romanos 12:10. ¿Están aprendiendo? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:10. Dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Vamos a aprender con estos versículos en Romanos. Es una serie de versículos de Romanos 12. Vamos a aprender cómo ser una familia que funcione bien. ¿Usted quiere ser una familia que funcione bien? Amén, yo también. Dice primero, ámense, amor, respeto y honra. 3 ingredientes
para que nuestras familias funcionen bien. Pero ahora lo vamos a leer en negativo para ilustrarles qué es una familia disfuncional. ¿De acuerdo? Ódiense los unos a los otros con buen odio, y respétese y deshónrese mutuamente. Si lo leemos en negativo, lo que hacemos es convertirnos en una familia disfuncional. Todo el odio, la deshonra y todo el irrespeto nos llevan y nos conducen al caos y al desorden. Eso es lo que el enemigo quiere, pero al Señor no le asusta el caos ni el desorden en nuestras familias, porque Él ya venció en la cruz. Y el Génesis dice que la tierra estaba, ¿cómo? Desordenada y estaba vacía. A Dios no le asusta el caos cuando hay en nuestra familia, no le asusta, más bien es una oportunidad para que Él pueda intervenir en nuestras familias. ¿No le parece maravilloso? Así es. Es fácil reconocer cuando los miembros de una familia se aman, no solo porque se hacen muestras de afecto, sino porque también hay respeto, hay estos ingredientes, hay tolerancia, hay honra. Qué hermoso oír cuando un esposo honra a una esposa o viceversa, o a los hijos. El día que Juan Diego predicó aquí, creo que estaba más nerviosa yo que él y me sentía tan honrada y tan feliz. Y quiero decirles que así yo me siento, yo honro a mi esposo, y cada vez que él predica y nos bendice, wow, yo digo, no, mejor siga predicando usted. Porque lo hace tan bien, el Señor lo usa, porque Él no solo busca al Señor para preparar una prédica, Él lo hace como su estilo de vida, y eso es honrar, hablar bien de la pareja, del cónyuge. Quiero decirte que lo que parecía en Esther que no iba a funcionar bien por la pérdida de sus padres, porque era esclava, porque estaba en otro país, ya no estaba en su casa, ya no tenía sus amigas, ya no tenía sus amigos, estaba en otra tierra que no conocía. Lo que parecía que para Esther no iba a funcionar bien, Dios lo hizo funcionar. Dios va a añadir y va a sumar personas a tu vida para que te acompañen en tu caminar. Y quiero que pasemos a la próxima cita en Romanos 12, verso 15. Dice otra cualidad para ser una familia funcional, una familia que funcione bien. Dice así: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. En la Biblia hay temporadas y no lo exime tampoco. La Biblia nos habla de que no todas las temporadas son eternas. A veces pasamos inviernos, a veces pasamos veranos, a veces está todo muy bien, de repente hay decepción. De repente en la familia hay dolor. De repente en la familia hay lágrimas. ¿Alguien aquí está entendiendo lo que estoy diciendo? Y la Biblia me habla acerca de alegrarme con los que se alegran y llorar con los que lloran. Quiero decirte que muchas veces nosotros le abrimos la puerta a ese invierno, a ese dolor, cuando pecamos, cuando nosotros somos los que dejamos entrar a nuestra vida o a nuestra familia. ¿Por qué? Porque les explicaba al principio que el pecado, ese distanciamiento, nos trae consecuencias, y todas las consecuencias que están en ese espacio traen dolor a la familia, traen consecuencias dolorosas. Por eso es necesario arrepentirnos, perdonar como un estilo de vida. Hay personas que ya se fueron de tu familia. Debemos soltar el dolor del que se fue y empezar a darle valor al que está, empezar a celebrar al que se quedó, el que sí quiere estar conmigo. Y quiero decirte que reconstruir es una de las cosas más importantes que debemos trabajar en nuestra familia. Un día mi papá me dijo, cuando mi mamá me dio a entender que el papá que tenía no era el biológico, ese día mi papá no biológico me dijo: Andrea, ¿es cierto lo que su mamá le dijo? Yo tenía 15 años en ese momento, y mi papá me dijo: es cierto lo que tu mamá te dijo, pero usted nació en mi corazón. Y ese día yo abracé esa frase en mi corazón. ¿Y saben por qué? Porque
así como cuando Él me aceptó en su corazón, así mismo Dios Padre nos hace sus hijos, y Él es el que nos hizo nacer en el corazón de Él. Y cuando usted y yo entendemos que no somos hijos de la casualidad, que entendemos que no somos hijos de un divorcio, cuando usted y yo entendemos que no somos hijos de una aventura o de algo que sucedió por ahí, cuando usted y yo entendemos eso, le damos espacio a que el único que lo puede llenar en todo es Dios. Él es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Vamos a Romanos 12:16. Dice la palabra: vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común, y no piensen que lo saben todo. Quiero decirles que en muchas ocasiones he tenido que pedirle perdón a mis hijos. Recuerdo un día que me molesté con Raúl, algo pasó y me molesté con él, le llamé la atención y le dije: Raúl, él estaba más pequeño, le dije: váyase a su cuarto. Yo me quedé lavando los platos, y en ese momento el Espíritu Santo me habló inmediatamente y me dijo: no lo mande al cuarto, y me hizo entender que Raúl no tenía las herramientas que él necesitaba para resolver lo que estaba pasando en ese momento. Así que yo le dije: Raúl, pare un momentito. Le dije: yo le quiero pedir perdón porque te estaba enviando al cuarto. Y él, con sus ojos llorosos, yo también le dije: quiero abrazarte, quiero decirte que mis brazos, cuando estés feliz y cuando estés triste, siempre mis brazos van a ser tu lugar seguro. Y eso es lo mismo que nos dice nuestro Padre Celestial: mis brazos siempre van a ser tu lugar seguro. Y usted, como papá, como mamá, como hijo, como hija, necesita escuchar que siempre esos brazos de tu Padre son ese lugar seguro. Retomando a Esther vivió en armonía. Siempre respetó a su tío como esa figura paternal y de autoridad. Siempre. Aunque había perdido a sus verdaderos padres, ese tío, ella lo respetó, vivió en armonía. Y podemos decir: Esther era la reina, ella estaba por encima de toda autoridad. Pero en la función de Mardoqueo, ella lo respetó como padre, como su autoridad. Se sometió a su tío en todos los consejos que él le daba. Quiero que vayamos a Romanos 12:18. Dice la palabra de Dios: si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Subrayen su Biblia o en su celular: vivan en paz. Yo les decía que mi oración al principio era: Señor, que nuestros hogares sean ese lugar seguro para nosotros como esposos, como padres, y para nuestros hijos. Porque hay demasiadas cosas afuera que pueden parecer un lugar atractivo para nuestros hijos, pero que nuestro hogar sea ese lugar seguro. Y dice la palabra: en la medida de lo posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz. Y ahorita quiero mencionarle varias cosas que rompen ese vínculo y nos llevan a la disfuncionalidad en la familia. Los pleitos, los conflictos son cosas que no podemos normalizar. Veíamos las noticias de esto del bullying de esta chica de colegio. La violencia no la podemos normalizar. Tenemos que romper esos ciclos de violencia, de pleitos que se están dando en nuestras familias. Muchas veces llegamos a la iglesia enojados con cosas, pero dice la palabra: por favor, en lo posible, en cuanto dependa de usted, sea el primero que pide perdón, sea el primero que reconoce que hizo algo mal. Dice: no usemos a los hijos para mandarle recados negativos a nuestro cónyuge. No usemos a los hijos. Muchas veces cuando hay separación entre un esposo y una esposa, usamos a los hijos como correos. No lo haga, eso lleva a la disfuncionalidad en sus familias. No hablar mal de su cónyuge ausente.
Muchas veces le damos en la casa roles a los hijos que no le corresponden. Le decimos, ahora usted es el papá de la casa, y es un muchacho que tiene 15 años que no sabe ni para dónde va, ni qué quiere, ni dónde, y le damos un peso encima, un rol que no le corresponde. O las mamás tomamos una hija y ese se vuelve el paño de lágrimas de nosotros, ¿verdad? Y empezamos a contarles que su papá me hizo, es que su papá hizo, es que su papá se fue, es que y empezamos a tener una imagen distorsionada en nuestras mentes de ese papá que para mí como hija es proveedor, es amoroso, es mi héroe, y de repente es el villano, es el malo, y empezamos a tener esa dualidad de pensamientos porque estamos escuchando esas heridas de una mujer herida o de una esposa herida. Pero quiero decirles que los cerebros de nuestros hijos no tienen las herramientas, no tienen la capacidad emocional para pensar y resolver como un adulto. Si usted necesita un acompañamiento en su dolor, es importante que busque los brazos que siempre te van a aceptar y un consejero o una consejera que puedes encontrar en este lugar. No se puede ser papá y mamá a la vez. Diga conmigo, no se puede. Usted o es una mamá valiente que saca a sus hijos adelante, o es un papá esforzado que saca a sus hijos adelante. Pero no es posible ser papá y mamá a la vez. Eso es desgastante y eso trae a la familia a la disfuncionalidad. El último versículo que voy a leer con ustedes está en Romanos 12:21. Quiero saber si están aprendiendo esta mañana. No te dejes vencer por el mal, dice la palabra. Al contrario, vence el mal con el bien. Cuando Dios está en la casa y hay un equilibrio en el rol que cada uno asume, será una familia que funcione bien. Aunque no esté el papá, o aunque no esté la mamá, o aunque no estén los dos, si son abuelitos criando nietos, si son tíos criando sobrinos, indistintamente de quién está en la familia, si cada uno asume su rol y Dios está en esa casa, será una familia que funcione bien. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Él es el que hace la diferencia. Ayudemos a nuestros hijos a levantarse y a trascender el dolor. Ayudemos a nuestros hijos a soñar y a vencer el mal con el bien, como dice la palabra de Dios. Yo no sé si hay alguna familia en esta mañana que necesita un alivio. Yo no sé si aquí hay alguna familia o alguna persona que necesita un tiempo de descanso en su corazón. Si hay alguna familia o hay alguien aquí que necesita un tiempo de refrigerio, yo le voy a pedir que usted levante su mano. Si usted en esta mañana se identificó con alguna disfuncionalidad de lo que yo mencioné, si usted se identifica con algo de lo que yo expuse esta mañana, yo le voy a pedir que levante ahí su mano. No se mueva, solo levante su mano. Ahí donde está. Amén. Ahí estoy viendo manos levantadas. Yo quiero leer para usted este versículo y está en Hechos 3, 19 al 20. Y la palabra de Dios dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntase y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso. Hay otra versión que dice de refrigerio y hay otra versión que dice de alivio de parte del Señor para tu vida y para tu familia. Yo quiero que usted, ahí donde está, cierre sus ojos en esta mañana. Pónganse de pie, ya vamos a terminar. Espíritu Santo, gracias porque tu presencia está en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has hablado a nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo, porque tú no ocultas de nosotros en la palabra las familias con disfuncionalidades, pero indistintamente
De eso, Señor, tú has levantado hombres y mujeres que han sido obedientes, que han asumido su rol, que te han creído, Señor, que han dejado atrás aún su pasado, su historia, Señor. Espíritu Santo, yo hoy, Señor, tú has visto las manos levantadas. Tú has visto las manos levantadas de las personas que en esta mañana se identifican con esta palabra. Señor, y nosotros como iglesia hoy levantamos tus brazos. Y primero vamos a hacer algo todos, vamos a pedirle perdón al Señor porque hemos dado espacio a cosas de tal vez de pecado, o hemos permitido cosas que han traído consecuencias dolorosas no solo a tu vida sino a tu familia. Así que, Señor, en esta mañana hoy te pedimos perdón por lo que he permitido que entre a mi casa. Como, dígale, como esposo, o como esposa, o como hijo, no sé cuál es su rol, pero pídale primero perdón al Señor, arrepiéntase en esta mañana, porque esas consecuencias que estás viviendo, que te traen dolor, que te distraen, es parte del plan del enemigo para tu familia. Pero hoy hasta aquí, hoy es hasta aquí, hoy ponemos un hasta aquí. Señor, y estos hogares son hogares sanos, son hogares que funcionan bien, donde hay amor, donde hay respeto, donde hay honra. Señor, vamos a soltar el que se fue, vamos a soltar el que tal vez decidió otro destino por diferentes razones. Tal vez está en el cielo, tal vez ya tiene otra familia, tal vez formó otro hogar. Pero, Señor, si yo te tengo a ti, lo tengo todo. Si yo te tengo a ti, tengo plenitud en mi corazón. Señor, y yo presento delante de ti esta mañana cada una de estas familias. Espíritu Santo, gracias, Jesús, por darme una familia. Perdona mis errores, perdóname si he menospreciado mi familia o si los he culpado. Perdono a mi familia si me he sentido traicionada. Vamos, esto es suyo, esto es personal ahí con el Señor. Dígale, quita de mí la culpa, quita de mí la vergüenza, quita de mí el enojo. Y hoy vamos a tener la oportunidad para que juntos vamos a bendecir nuestras familias. Ahí donde está, dígale, Señor, yo hoy bendigo a mi familia. No sé cuántos miembros forman tu familia, pero hoy tienes la oportunidad de bendecir a tu abuela, a tu tío, a tu tía, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos. Vamos, bendícelos. Hay muchos que hablan mal de ellos. Hay muchos que tratan de tirar dardos y cosas contra tu familia, pero esta es tu oportunidad para que hoy bendigas tu familia. Abre tu boca. Hoy bendigo a Edo, hoy bendigo a Raúl, hoy bendigo a Juan Diego, a Sarita. Hoy bendigo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Hoy los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por cada miembro de mi familia, porque, Señor, estamos completos en ti. Gracias porque tú nos sostienes con tu mano poderosa. Gracias, Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú llenes cada rincón de mi hogar con tu presencia. Que tú llenes cada rincón de nuestro hogar con tu presencia. Que seas tú, Señor, el que prenda ese fuego en esa hoguera, en ese hogar. Porque una casa lo tiene cualquiera, pero un hogar pocos. Señor, en el nombre de Jesús, que tu luz brille. Que tu luz brille en mi casa. Que tu luz brille en nuestros hogares, que tú seas el centro de nuestros hogares, que tu luz brille, que tú seas el centro, que tú seas el centro. Vamos, iglesia, levanta sus manos. Mis generaciones y yo serviremos al Señor, adoraremos y reinaremos contigo. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Adoraremos
Vienen tiempos de refrigerio, vienen tiempos de descanso, viene un tiempo de alivio para tu familia. Abre tus manos, levanta tus manos y recibe ese tiempo de Dios. Hay familias que han estado con muchos conflictos, cargando muchas cosas de pecado, tal vez cargas, no necesariamente pecados, sino decisiones. Pero esta es una mañana para que sueltes, para que le entregues al Señor eso que has estado cargando. Tal vez inseguridades, temores, cosas que hay ahí profundas en tu corazón y que tal vez nunca le has dicho a nadie, pero el Espíritu Santo sí lo conoce. Y en esta mañana suelta el dolor, lo que no te deja funcionar bien como papá, lo que no te deja funcionar bien como mamá, lo que no te deja funcionar bien o abrazar con pasión a tus hijos, lo que te impide, lo que te separa. Vamos, en el nombre de Jesús. Esta es una mañana para que puedas tener esos tiempos de descanso, esos tiempos de refrigerio, ese alivio. Y cuando viene alivio es porque ha habido alguna dolencia. Hay familias con dolor, hay familias con dolencias. Y en esta mañana dale la oportunidad al Espíritu Santo para que Él traiga ese alivio, para que Él sane desde lo más profundo tu corazón. Él sane lo más profundo, porque el plan de Dios es usarte. El plan de Dios es manifestar su gloria sobre ti. El plan de Dios es que tus hijos y tus generaciones honren y sirvan al Dios Todopoderoso. Vamos a exaltar al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor, adoraremos y reinaremos contigo. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor, adoraremos y reinaremos contigo. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor, adoraremos y reinaremos contigo. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor, adoraremos y reinaremos contigo. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor, adoraremos y reinaremos contigo. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor, adoraremos y reinaremos contigo. Gracias, Señor. Admirable consejero, Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias porque tu presencia llena todo el rincón de nuestras familias. Porque no somos familias perfectas, somos familias que te aman, somos familias que te necesitan. Somos familias que dependemos de ti, pero cuando te tenemos a ti, tenemos todo. Tú eres nuestra plenitud. Tú nos llenas en todo. Tú nos llenas en todo, sin importar quién falte y sin importar qué falta.
Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Gracias, Jesús. Qué presencia tan dulce del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Él está sanando lo profundo de tu corazón, de mi corazón, porque Él es el que está interesado en nuestras familias. Porque tu familia es el diseño de Dios. Tu familia está en el corazón del Padre. Gracias, Jesús. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Vamos a esperarlos para la próxima semana. Vamos a continuar con nuestra serie de familia. Y por favor, no olvide participar en todas las actividades que tenemos. Puede ingresar a iglesiaoasis.com y ahí va a encontrar todo lo que el Señor ha preparado para nosotros en esta temporada de la familia. Que el Señor los bendiga, los guarde, los amamos y que pasen un lindo domingo con sus familiares. Bendiciones.